Tenemos obsesión por los datos, porque hacemos periodismo de datos. Es buscar las fuentes, presentarles a ustedes los números para que saquen sus conclusiones. Amigos, los países pobres tienen como características principal que están gobernados por idiotas. Es como si estuviéramos ante la inmortalidad de los imbéciles. Esta semana se ha publicado una nueva encuesta que confirma datos que muchos ciudadanos del planeta Tierra conocemos, la gran desigualdad que hay en nuestro planeta. Las cifras son contundentes. Por ejemplo, se establece que el 8% de la población mundial controla el 80% de toda la riqueza del planeta. Es decir, que una minoría es la que le va bien en el planeta y el resto, que es la mayoría, les va muy mal. Y hay un grupo de países que han sido clasificados como los más pobres del mundo y aquí están los datos. Haití, con una población de casi 9 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de un 77%. Es gobernado por un cantante, Michel Martelly, que ganó las elecciones con 716.986 votos. Y le acabo de decir que tiene casi 9 millones de habitantes, aunque esta encuesta habla de algunos 10.123.786 personas. Pero esto es un dato que está a discusión. Guinea Ecuatorial tiene una población de 720.000 personas y la tasa de pobreza es de 76%. Zimbabue, con una población de 12 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de un 72%. República Democrática del Congo, con una población de 67 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de un 71%. Suazilandia, con una población de 1 millón de personas, tiene una tasa de pobreza de un 69%. Eritrea, con una población de 5 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de 69%. Madagascar, con una población de 21 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de 68%. Burundi, con una población de 8 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de 66%. Sierra Leona, con una población de 5 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de 66%. Y por último, Santo Tomé y Príncipe, que es una islita cercana a África, que tiene una población de 168.000 personas, la tasa de pobreza es de 66%. Todos estos países están ubicados en África, son los más pobres del mundo, menos Haití, que tiene frontera con la República Dominicana y es el primer país más pobre del mundo clasificado en esta encuesta que ha sido publicada en esta semana. Siendo Haití el país más pobre de nuestro hemisferio y según esta encuesta el más pobre del planeta Tierra, en la República Dominicana, que somos un país en vía de desarrollo, tenemos necesariamente que hablar de migración descontrolada. Miren este reportaje. Las migraciones son un fenómeno sociológico inevitable, pero carecer de controles sobre el ingreso de extranjeros puede resultar un problema de gran envergadura para cualquier país. En el contexto de que siendo Haití el país más pobre del mundo, la inestabilidad de Haití es una amenaza para la República Dominicana, tal y como lo explicó el premio Nobel Mario Vargas Llosa en su artículo La Frontera, publicado en el periódico El País en el 1999. Haití es un miserable país, el más atrasado del hemisferio occidental que empeora sin tregua en un infierno de hambre, desempleo, violencia y desesperación. En la desdicha haitiana no se vislumbra un horizonte alentador, por el contrario, se aumentan los viejos hábitos de demagogia, corrupción y despotismo. El resultado de todo ello es el caos político, el gangsterismo callejero y la paralización total de su economía, es decir, condiciones aún más trágicas para la supervivencia de la población.
Este problema constituye un grave peligro para la República Dominicana, su hermano próspero en la isla que ambos comparten. Es un peligro porque en nuestro país la inmigración está fuera de control. Si bien es cierto que nos llegan ciudadanos de todas partes del continente, la presencia haitiana es más numerosa, notable y probablemente la que mayor proporción se cuela ilegalmente a través de la vulnerable frontera. Debe darle vergüenza a los pueblos de América que en nuestro hemisferio se encuentra el país más pobre del mundo y solo la República Dominicana tenga que cargar con él, una verdad muy poco difundida a nivel internacional. Es necesario destacar que tanto esa población como cualquier otra persona residente regular o irregular en la República Dominicana tiene el mismo acceso que cualquier nacional a la salud, a la educación preuniversitaria pública y a las cortes laborales, sin necesidad de presentar documento de identificación alguna. Para ilustrar esta realidad, les daremos solo una cifra. En nuestros hospitales públicos, el 13% de los paros son de madres haitianas, no residentes necesariamente en el país. Por este concepto, el Estado Dominicano eroga alrededor de 3.000 millones de pesos, 69.8 millones de dólares al año. Teniendo en cuenta, además, que en algunos hospitales ubicados en la frontera, más del 50% de los nacimientos son de madres haitianas. El gasto global dominicano para la población inmigrante ocupa cerca del 18% del presupuesto nacional de salud. Las autoridades dominicanas han implementado un sistema que provee a las madres no residentes con una prueba de nacimiento y así facilitarles el debido registro con sus autoridades consulares. Cabe destacar que el 34% de la población dominicana vive por debajo de la línea de pobreza. No somos un país rico, pero los haitianos estudian aquí con los mismos costos que los estudiantes dominicanos y se le otorgan becas a diferencia de nacionales de otras naciones. Todo país tiene derecho a defender su identidad frente a los flujos migratorios incontrolables. Y eso no es racismo, sino que se refiere simplemente a la seguridad nacional de un pueblo. El tema migratorio es uno de los más grandes desafíos que tiene la República Dominicana para poder subsistir. República Dominicana no podrá articular una estrategia de desarrollo orientada a liberar de la pobreza a millones de sus habitantes, de continuar tolerando una migración haitiana descontrolada. Es decir, no valdrá de nada el esfuerzo que hace el presidente Danilo Medina para sacar de la pobreza a miles de dominicanos si no se controla la frontera. Porque el problema de Haití es que es una sociedad que no puede encontrar su estabilidad política ni su desarrollo económico. Y eso lo saben los organismos internacionales y los países de la región, pero es poco difundido, debido a la campaña permanente que mantienen los diplomáticos haitianos de que la República Dominicana maltrata a los nacionales haitianos a fin de disolver la atención hacia los robos, atropellos, violaciones que se cometen en Haití. Ante el descuido de República Dominicana que no ha sabido defenderse de los ataques. En la conversación que sostuvieron el periodista Jorge Ramos en su programa Al Punto, que se transmite en Univisión a más de 180 países, el embajador dominicano en Washington, Aníbal de Castro, se puso en evidencia esa versión de los diplomáticos haitianos de desinformación sobre la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que supuestamente presenta racismo y brotes de xenofobia en República Dominicana en contra de la población haitiana que realmente transita libremente por nuestras calles. El mismo Vargas Llosa dice, ¿por qué el delito de los haitianos? Y luego él dice, por el mismo de los judíos a los que Hitler privó de la existencia legal antes de mandarlos a los campos de exterminio, es sencillamente por pertenecer a una raza despreciada. En otras palabras, está criticando Vargas Llosa a República Dominicana por despreciar
a cientos de miles de haitianos por racismo, por discriminación. República Dominicana no desprecia a ninguna nacionalidad y mucho menos a los haitianos. Los están rechazando, señor embajador. Si un haitiano... No los están rechazando. Una pregunta, ¿cuántos haitianos han sido deportados de República Dominicana como consecuencia de esa sentencia? Que es la misma que se produjo en el 2005, ni uno solo. República Dominicana ha dado acogida a centenares de miles de haitianos que residen en territorio dominicano de manera pacífica. ¿No va a haber deportaciones masivas? El presidente ha dicho que no va a haber deportaciones, que nadie que resulte afectado por la sentencia puede pensar que sus derechos no van a ser reconocidos. Se buscará una salida humanitaria y se le regularizará su situación. Parte de los cables de noticias enviados a la prensa internacional sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que supuestamente está produciendo una desnacionalización de ciudadanos dominicanos, cuando la sentencia no se refiere a ello, sino a personas inscritas en el registro civil de manera irregular que deberán acogerse al plan de regularización para resolver su situación, instruyendo a la Oficina de Migración a no deportar a ninguna de estas personas. Pero la desinformación aumenta al difundir que si estas personas nacieron en el territorio dominicano, siendo sus padres ilegales, le corresponde la nacionalidad dominicana, lo que constituye una falacia aclarada por el embajador Aníbal de Castro al conversar con el periodista Jorge Ramos. Pero ¿entiende, señor embajador, el enojo y la crítica que viene del exterior? O sea, es una crítica infundada. No, pero si alguien nació en su país, en República Dominicana, de padres indocumentados haitianos, no conoce Haití, no habla el idioma, y ahora ustedes le están diciendo, lo siento mucho, pero tú no eres de este país y te tienes que ir de aquí. ¿No le parece eso injusto? No se le está diciendo que se tiene que ir del país. ¿Pero dónde se van a ir? Está diciendo... Es su propio país, ellos se sienten de ese país. Es que no. ¿Quién ha dicho que se siente de ese país? Si se siente de ese país, se quedará en República Dominicana si demuestra que tiene raíces, que tiene arraigo. Ya se ha dicho que se le buscará una solución, que no se deportará a nadie. Ahora, la Constitución Dominicana es muy clara y debe ser respetada. Es el derecho que tiene República Dominicana como un país soberano a determinar quiénes acceden a la nacionalidad y la manera de hacerlo. Ya le digo, solamente el 17% de todos los países del mundo tiene ius soli sin calificación, como es el caso de los Estados Unidos. Y son países con territorios extensísimos, países que necesitan inmigrantes. Ese no es el caso de República Dominicana. En una isla de apenas 70 y tantos mil kilómetros cuadrados, hoy en día viven 20 millones de habitantes. La densidad poblacional en la isla es mucho más alta que en los Estados Unidos. Entonces yo creo que el ejemplo norteamericano, partir del ejemplo norteamericano para evaluar la situación dominicana, no es lo más procedente. Es decir, Estados Unidos tiene su política de que quien nace en su territorio obtiene la nacionalidad dominicana, pero si la madre es ilegal, entonces es deportada. Pero en República Dominicana, al igual que 140 países en el mundo, de 194 países oficialmente reconocidos, es decir, el 80% de todos los países del mundo, quien nace en el territorio de manera irregular o ilegal no adquiere automáticamente la nacionalidad. Debe someterse a un proceso que a los haitianos se le dificulta más al carecer de documentos, una negación de derechos en su propio país. Para mi primer chequeo de embarazo me sentí asustadita, ni cédula yo tenía, pero en la maternidad me informaron que allí todo se resolvía visitando ahí mismito la delegación de registro del Estado Civil, donde llené un formulario rapidito. En tu primer chequeo de embarazo, visita en tu maternidad.
No importa si no tienes cédula o si eres menor de edad. Lo importante es que tu bebé nazca con su acta de nacimiento bajo el brazo, su número único de identidad y hasta su acta escolar. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. A la luz de los datos, esta es una declaración falsa. Entonces, a la luz de estos datos, estas declaraciones de Pepín Corripio son verdaderas. Y a la luz de los datos, esto es una declaración falsa. De poder hacer este tipo de verificaciones porque son sumamente interesantes y de que la comunidad sepa este tipo de informaciones también. El verificador. Ahora en un mejor horario, el domingo a las 8 de la noche. En Carivisión. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está Papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría.